Hola chicos, hace tiempo que no nos encontramos. Bueno, vamos a ponernos en marcha en esta última parte del año. Recuerden que estamos en el eje número 2 y que en este eje comenzamos a abordar teorías de enseñanza y de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a abordar la teoría de Jean Piaget, una teoría que es algo conocida por ustedes, pero recuerden que vamos a ir pensando en psicología de la educación, más vamos a tomar lo que es el proceso de aprendizaje para tomar también cierta mirada sobre las mejores estrategias de enseñanza, ¿sí? Por eso un poco el objetivo, ¿sí? Comprender los diversos argumentos de cada teoría y poder pensarlos a la luz de lo que son las propuestas pedagógicas. Bueno, lo primero que tenemos que registrar y tener en cuenta es que la teoría de Piaget es una teoría estructuralista. Recordemos que la estructura se caracteriza por ser una totalidad, un conjunto de partes que tienen relaciones de interdependencia, de tal manera que si altero una parte, se altera todo el conjunto. Las teorías estructuralistas se opusieron al elementalismo asociacionista, algo que ya vimos, exponiendo que no se puede dividir el todo, ya que las partes interactúan dinámicamente y tienen propiedades que las hacen diferentes. Así entonces, tanto la teoría de la Gestalt o de la Gestalt como la teoría de Piaget se van a oponer al elementalismo asociacionista. En el caso de Piaget, además, se va a oponer a la psicología de la Gestalt porque para esta la estructura se produce en el campo actual de la experiencia. En cambio, Piaget va a plantear que las estructuras se construyen, de allí que se habla, como ven aquí en la diapositiva, de lo que es la construcción de las estructuras cognitivas. En este caso, la palabra construcción, ¿sí? Como también pueden observar la palabra génesis, van a funcionar como sinónimos. Génesis u origen implica que se pasa de una estructura más simple a una estructura más compleja. Así, recuerden unidades que cursaron en primer año o que tal vez están cursando, como psicología evolutiva o psicología del desarrollo, donde se plantea que la psicología psicogenética de Jean Piaget va a preguntarse: ¿cómo se construyen las estructuras cognitivas que nos permiten conocer el mundo? ¿O cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento? Y entonces a partir de aquí, Piaget se va a centrar en el problema de la inteligencia. ¿Por qué muchos teóricos ubican a la teoría de Piaget dentro de la epistemología genética? Bueno, porque la epistemología es aquella rama de la filosofía que se encarga de estudiar cómo se producen los conocimientos científicos, cuál es el contexto en el que suceden y cómo se desarrollan. Así, estos diversos autores entienden que Piaget no solo va a estudiar el problema de la inteligencia, sino que también va a estudiar cómo se producen los conocimientos científicos. Para esto, va a utilizar instrumentos o herramientas que surgen de la filosofía y que surgen de la lógica. Se da así el planteo o el surgir de la psicología genética, enlazando o entrecruzando la psicología y la lógica, exponiendo así Piaget que la inteligencia no es una categoría heredada como se pensaba antes, ¿sí? Tampoco es un número, sino más bien que la inteligencia se construye en un proceso continuo de interacción entre el sujeto y el objeto.
Bueno, mencionamos entonces estructura como totalidad y además la interdependencia de las partes. Ahora agreguemos la idea de transformación, es decir, la estructura no es algo estático, sino que es dinámica. Siempre se pasa de una estructura más simple a una estructura más compleja. A su vez, las estructuras se autorregulan. En fin, tenemos entonces 3 características de las estructuras, ¿sí? Totalidad, transformación y lo que es la interdependencia que les permite la autorregulación. Vamos a profundizar esta cuestión. Nos podemos preguntar entonces, ¿cómo es el sujeto de Piaget? El sujeto de Piaget es un sujeto epistémico, o sea, es un sujeto que conoce. Piaget se interesó por aquello que hay de común en las estructuras intelectuales de los sujetos de un mismo nivel de desarrollo. No le interesa el sujeto psicológico, ¿sí? Nosotros, cuando veíamos en psicología del desarrollo, psicología evolutiva, el desarrollo justamente cognitivo lo tomábamos a Piaget, pero en más de una oportunidad aclaramos esta cuestión, ¿sí? Aclaramos que Piaget se va a interesar justamente por este desarrollo cognitivo, más que por un sujeto, más que pensando un sujeto desde la educación, ¿sí? Si bien hizo referencias. Por eso recordemos, el sujeto de Piaget es un sujeto epistémico, ¿sí? No le interesa el sujeto psicológico, que tendría más que ver con lo propio de los sujetos individuales. Epistémico viene de epistemología, que ya dijimos de qué se encarga. Ese sujeto epistémico se enfrenta al mundo objeto y como la inteligencia no es un factor meramente biológico, sino que es un proceso de construcción e interacción constante con el objeto, como la define Piaget, ¿sí? La inteligencia es un proceso de adaptación al medio. Pero esta adaptación surge del equilibrio entre 2 mecanismos básicos que son la asimilación y la acomodación. A grandes rasgos, vamos a decir que la primera refiere a las acciones que el sujeto tiene con el mundo, incorporando información, y la segunda refiere a las acciones de modificación que el medio le plantea al sujeto. Yo los invito a repasar un poco, si quieren, aquí tienen un enlace en la que pueden repasar estas ideas que las vieron ya en otras materias o tal vez las están visualizando, pero que les va a servir para abordar este tema. Entonces, vemos que los desequilibrios entre estos procesos permiten que el sujeto aprenda o que se suceda el progreso cognitivo, ¿sí? Existen 3 niveles de complejidad entre los procesos de asimilación y acomodación. El primero refiere a los esquemas en equilibrios con los objetos que se asimilan. El segundo tiene que ver con equilibrio entre los diversos esquemas del sujeto. Y el tercero refiere a una integración jerárquica de esquemas previamente diferenciados. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a los conflictos cognitivos? O si quieren, de una forma más simple, podemos preguntarnos qué sucede cuando los esquemas de los sujetos no son suficientes para resolver una situación que el medio le plantea. Se sucede lo que Piaget llama como perturbación, es decir, las estructuras cognitivas entran en contradicción. Y así tenemos 2 tipos de respuestas a las perturbaciones, ¿sí? Las respuestas no adaptativas, que son aquellas en las que el sujeto no toma conciencia de la contradicción. Por ejemplo, si llega a mí o yo tomo un libro de física cuántica y como no tengo esquemas previos y además no me interesa asimilar conocimientos de la física cuántica, no me genera ningún tipo de perturbación.
Pero también puede suceder que ante situaciones que sí me interesa o que las necesito para resolver un problema X, encontramos lo que son las respuestas adaptativas, que serían aquellas acciones que intentan resolver el estado de desequilibrio cognitivo. Estas respuestas adaptativas a su vez se subdividen, ¿sí? ¿En qué se van a subdividir? Bueno, cuando la perturbación es demasiado extrema, siguiendo el ejemplo de la física cuántica, simplemente la niego. Digo, bueno, no sé, no me interesa. Y esto representaría lo que Piaget llama respuestas alfa, en donde no hay un cambio del sistema de conocimientos. Si en cambio yo comenzara a interesarme un poco por este tema o empezar a mirar videos, me voy a encontrar con ideas que entiendo muy poco y que por ahí las puedo relacionar con algún término que tengo, pero si la mayoría de las ideas no las comprendo, estamos ante las respuestas que Piaget llama respuestas beta, en la cual hay una integración del elemento perturbador al sistema del conocimiento, pero como una variable, ¿sí? Sin relación. Sería como una solución de compromiso, una asimilación parcial. Cuando el sujeto, en cambio, logra incorporar estas ideas, se sucede lo que Piaget llama respuesta gamma, en donde hay una modificación de los sistemas de conocimiento, ¿sí? Bueno, para esta introducción del tema de lo que es pensar la teoría de Piaget, vamos a hacer una actividad en el foro, una actividad que yo les voy a pedir que básicamente la puedan adjuntar, una actividad grupal. Como máximo la cantidad de integrantes va a ser 4, ¿sí? Entre 3 y 4 integrantes. Ya les voy a subir las indicaciones en el foro y les voy a pedir que las realicen, si puede ser para la clase número 12 que ya esté realizada. Bueno, cuanto más, todas las indicaciones las van a tener a su disposición en el foro, ¿sí? Les mando un saludo y bueno, comenzamos esta segunda parte. Los invito a que vayan haciendo la lectura del texto de Pozo, Teorías del Aprendizaje, que es en el cual estamos basando estos temas que estamos abordando.